Hoy vamos a hablar del cambio climático. Yo creo que todos hemos escuchado hablar y sabemos más o menos qué es el famoso cambio climático o también mal dicho el calentamiento global. Pero, ¿realmente sabes lo que es? ¿Realmente se entiende a fondo? Bueno, para esto está esta nueva entrega de Entre los Archivos. Quédense y lo veremos. ¿Qué tal, querida audiencia? Bienvenidos a esta nueva entrega de Entre los Archivos. En este caso para indagar más a fondo y entender bien, pero realmente bien, ¿qué es el cambio climático? Pero antes de comenzar, les recuerdo y les pido que por favor se suscriban. Sí, realmente, para poder impulsar este canal y que nos vaya bien Entre los Archivos, una producción de Estudios Neverland, tienen que suscribirse y ojalá comentar. Además de ponerle me gusta y compartir. Y recomendárselo a un amigo. Y verlo 2 veces, etc. Antes de ir de llenos al tema, les recuerdo que visiten estudiosneverland.com, el estudio de grabación que produce este contenido. Por lo tanto, si quieres que esto siga en pie, te invito a visitar nuestra página y a disfrutar de todo el contenido que tenemos ahí. Diversos especiales de viaje en el tiempo, especiales de película, nuestros en vivos mensuales y muchas otras cosas que te harán por lo menos pasar muy buenos momentos de risa. Así que ya sabes, si quieres aportar con la creación de contenido y que Estudios Neverland crezca, te recomiendo suscribirte en estudiosneverland.com. Cambio climático. ¿Qué es lo que hay que saber entonces de cambio climático? Bueno, desde la revolución industrial que el ser humano está produciendo mucho CO2, el cual va a la atmósfera generando el efecto invernadero y las temperaturas están subiendo. Los glaciares se están derritiendo, el mar está subiendo y a menos que se cumpla lo acordado por los países en el Acuerdo de París, que es que la temperatura promedio no suba más de 2 grados, el mundo se irá a la B. Eso es lo que todos saben y tienen que saber del cambio climático, o por lo menos de la lucha contra el cambio climático. Pero, ¿qué es realmente el cambio climático? Todos hemos escuchado hablar del cambio climático, sabemos que la temperatura de la atmósfera está aumentando y que el mundo se puede ir literalmente al carajo por culpa de esto. Pero, ¿entendemos realmente lo que es el cambio climático? Una cosa es tener preocupación y estar al tanto de lo grave que puede ser el cambio climático, pero otra cosa muy diferente es poder entender este proceso, entenderlo desde la perspectiva científica. Eso es lo que vamos a ver en esta entrega de Entre los Archivos. Lo primero que hay que saber y entender antes de comprender el proceso del cambio climático es entender la pequeña, pero a la larga muy grande diferencia entre tiempo atmosférico y clima. 2 palabras que la gente generalmente confunde y usa en los mismos contextos cuando muchas veces no tienen absolutamente nada que ver la una con la otra. El tiempo atmosférico son las condiciones que tiene la atmósfera, esta capa de aire que nos rodea, en cada momento. En este momento, el aire tiene una temperatura, tiene una presión, tiene una composición de gases, tiene muchos elementos que la definen, tiene movimientos. Todo eso es el tiempo atmosférico. ¿Cómo se encuentra nuestra atmósfera ahora? Y eso es lo que estudia la ciencia llamada meteorología. Mientras que por otro lado, el clima en una primera aproximación es el promedio de cómo han estado estas condiciones del aire durante 30 años. Cuando tú te levantas en la mañana y preguntas ¿cómo está el clima hoy?, tu respuesta no puede ser otra más que ha estado igual que en los últimos 30 años. Por lo tanto, el tiempo atmosférico son las condiciones del aire ahora. El clima es el promedio de comportamiento general de esas condiciones a lo largo del tiempo. Con un ejemplo quizás nos quede más claro. Por ejemplo, nosotros vivimos en un clima en Santiago de Chile que es el Mediterráneo con estación seca prolongada. Y para que este clima se dé, se tienen que dar factores frecuentes de comportamiento atmosférico que sean iguales durante 30 años. Por ejemplo, que haya una precipitación concentrada en periodo de invierno. Por algo se llama con estación seca prolongada. Que la temperatura no supere los menos 5 grados y no supere nunca los 35 grados. En condiciones especiales puede salir de ese rango, pero en promedio no. Si es que en promedio empieza a llover durante todo el año, durante 30 años o más, significa que el clima cambió, porque las condiciones del clima ya no son iguales. Lo que pase un día o lo que pase otro día no afecta en el clima, sino que es el promedio del comportamiento de la atmósfera durante por lo menos 30 años. Otro ejemplo que pasa en la zona centro de Chile es que cada día llueve menos. ¿Esto puede o no cambiar el clima? Si es que no ha cambiado el promedio de precipitaciones durante los últimos 30 años, el clima no ha cambiado. Pero obviamente, después de casi 10 años de que ha llovido menos y cada vez menos, obviamente el promedio de precipitaciones está bajando.
Y cuando cambia el promedio general de un dato meteorológico por 30 años, ha cambiado el clima. Cuando se trata de futurología, predecir el tiempo atmosférico de mañana es bastante difícil. En general los meteorólogos se equivocan bastante. Pero predecir el clima del futuro no lo es. Lo mismo pasa con la demografía. Yo no puedo saber a ciencia exacta cuándo te vas a morir tú. Puede ser mañana, te pueden atropellar, puede ser en 5 años más o puede ser en 35 años más. Pero sí puedo saber en promedio a qué edad va a morir la gente en 50 o 100 años más. Como la climatología es una ciencia de promedios, yo sí puedo saber cómo van a estar los elementos que componen el clima en 30 o 100 años más. Incluso más. En estricto rigor, yo no puedo saber cuál va a ser la temperatura o la humedad atmosférica del 5 de abril del año 2024. Pero sí puedo saber en promedio cómo van a estar las temperaturas y la humedad atmosférica en esos años y en los venideros. El otro punto importante que hay que conocer para entender lo que es el clima es entender el sistema climático. Como habíamos dicho, el clima es la proyección o el promedio de 30 años de condiciones atmosféricas en la atmósfera, en el aire. Pero no se queda solo ahí. Ahí es donde entra el sistema climático. Un sistema es un conjunto de partes que interactúan entre sí para tener un resultado de algo. En este caso, todo lo que interactúa con la atmósfera para tener el resultado final. Es decir, el promedio de los 30 años de los elementos del clima. ¿Qué otras cosas podrían afectar en el clima? ¿Podrían afectar, por lo tanto, en la atmósfera? Ahí es donde entra el sistema climático. Y el sistema climático está compuesto por 5 esferas. Y se le dice esfera porque cruzan y envuelven a todo el planeta Tierra. La primera de ellas es la atmósfera o atmosfera, que es efectivamente esta capa de gases que envuelve a la Tierra y que nos da nuestro clima. El segundo de ellos es la hidrosfera. Son todas las aguas en estado líquido que se encuentran en la Tierra, contando principalmente con el mar, que cubre 3/4 partes de nuestra Tierra, y luego ríos y lagos. En tercer lugar nos encontramos con la litosfera. Se define en geomorfología como la capa de rocas y piedras que compone nuestro planeta, incluyendo el fondo marino y también nuestra superficie, llanuras, cerros y montañas. ¿Podrían los cerros y montañas, por ejemplo, afectar el clima? Pues claro que sí, todos sabemos que allá arriba hace más frío, llueve más, nieva más, etc. La cuarta de estas esferas es la biosfera, es decir, toda la vida que existe en la Tierra. Principalmente lo que más aporta el clima, bueno, además del ser humano con la contaminación, son la capa vegetal que cubre la Tierra. Efectivamente, la incidencia que tienen los bosques y las plantas en el clima es gigante. Y por último, la criosfera, todos los hielos que existen en la Tierra. Que ojo, no son pocos. La Antártida es un gran casquete de hielo, Groenlandia y el Polo Norte igual, además de todas las nieves que se encuentran en las montañas. Lo que hay que entender respecto al sistema climático, que no es solamente que estas otras 4 capas que dijimos, litosfera, hidrosfera, biosfera, etc., afecten a la atmósfera, afecten el clima, sino que todas, absolutamente todas, se afectan entre ellas. Y todas, absolutamente todas, componen el clima. El ejemplo más claro de esto es el derretimiento de los hielos. El derretimiento de los hielos es tanto causa como consecuencia del cambio climático. El hecho de que un glaciar disminuya su tamaño, ¿cambia el clima? ¿Está cambiando el clima por culpa de eso? Pues claro que sí, porque una cosa tiene relación con la otra. El hecho de que haya más calor va a hacer que los hielos se derritan. El hecho de que los hielos se derritan va a hacer que haya más agua en estado dulce. Eso va a cambiar la salinidad de los mares. Y así, efectivamente, va a haber toda una cadena de consecuencias donde todo, absolutamente todo se va a retroalimentar, haciendo que el clima cambie. Lo más peculiar es que para estudiar climatología no hay que ser necesariamente un meteorólogo y estudiar la temperatura promedio y las cosas promedio, sino que muchos, si no la gran mayoría de los climatólogos, estudian los otros elementos que componen el sistema climático. Tú puedes estudiar las causas y consecuencias que tiene el cambio climático en el desarrollo de los bosques, en el cambio de los hielos, en el movimiento de las corrientes marítimas, etcétera, etcétera. Tanto es así que la carrera de climatología per se no existe. La de meteorología sí, para estudiar el aire y la atmósfera. La climatología es una especialización donde efectivamente llegan meteorólogos, pero también llegan glaciólogos, llegan geógrafos, llegan biólogos y llegan muchas otras especialidades que en su determinado reino o esfera pueden aportar a estudiar el cambio climático. Ahora que entendemos la definición de clima y sabemos los elementos que afectan el clima, lo que es el sistema climático, hablemos del cambio climático.
Lo primero y más importante que hay que entender es que todo esto se basa en energía. Y casi toda, me refiero al 99,99999, con muchos nueves, de la energía que mueve el mundo, no solamente el clima, sino que todo el mundo, viene del Sol. Efectivamente hay un pequeño porcentaje, muy pequeño, que es energía remanente en la Tierra, la cual se manifiesta a través de volcanes y terremotos. Pero en general, la energía que circula en el sistema Tierra, en el sistema climático también, proviene en su mayoría del Sol. Y ahí es donde entra en juego el famoso efecto invernadero. En primera instancia, el Sol emite radiación solar, la cual viaja en el espacio hasta chocar con algo. Radiación solar que va en muchas longitudes de onda, desde los rayos gamma hasta las ondas de radio. Entre ellas está la luz visible. Cuando esta energía choca con la Tierra, es absorbida. Pero acá viene el efecto interesante. No es absorbida por lo primero a lo que se enfrenta, que es la atmósfera. La atmósfera, por definición, es transparente a los rayos del Sol. Ese efecto se llama diatermancia. Como paréntesis, no es transparente a todos los rayos del Sol, pero sí a su gran mayoría. Esta luz del Sol, por lo tanto, es capaz de traspasar la atmósfera y llegar hasta la superficie de la Tierra. Y menos mal que es así, porque si la atmósfera no fuera invisible a los rayos del Sol, nosotros simplemente no veríamos nada, porque la luz no podría viajar a través de la atmósfera. Cuando esta radiación solar llega a la Tierra, calienta la Tierra, la sólida, la roca. Y luego, cuando esta Tierra se calienta por balance térmico, emite esta radiación de vuelta hacia el espacio, en otra longitud de onda, en infrarrojo térmico. Y si no fuera en este caso por la atmósfera, esa radiación se iría al espacio y se perdería para siempre. La gracia de vivir en un planeta con atmósfera es que la energía no se va. Y gracias a eso es que estamos vivos. Sí, irónicamente hablando, el efecto invernadero es lo que hace posible que haya vida en la Tierra. Los planetas que no tienen atmósfera no se protegen de los rayos solares, alcanzando temperaturas de cientos de grados durante el día, y no hay nada que retenga la energía que se pierde durante la noche, y por lo tanto alcanzan cientos de grados bajo cero durante la noche o el invierno. Por lo tanto, sería imposible vivir en tales condiciones. ¿Qué es entonces lo que hace que la energía no se pierda? Ahí vienen los gases de efecto invernadero. ¿Por qué esta radiación infrarroja que sale de la Tierra no reacciona con el aire puro? Por tanto, se podría ir al espacio, pero sí reacciona con otros gases que están y siempre han estado presentes en la atmósfera, que permiten retener o sujetar parte de esta energía, manteniendo una atmósfera tibiecita que nos permite vivir. Ahora viene la parte importante. La cantidad de energía que se va a retener en este efecto invernadero va a estar en directa proporción con los gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera. Por lo tanto, si estos aumentan, se retiene más energía en la atmósfera y si disminuyen, menos. Por lo tanto, la temperatura de la atmósfera está en directa relación con la cantidad de estos gases que exista en el aire. Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado en las últimas décadas? Claro, que debido a todo el consumo de combustibles fósiles, la cantidad de CO2 en la atmósfera ha aumentado pero explosivamente, teniendo muy altos niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo que está haciendo que la temperatura promedio de la Tierra suba. Eso es a grandes rasgos lo que se entiende actualmente por calentamiento global, por el cambio climático. Pero es mucho más que eso. Si miramos este gráfico, nos podemos dar cuenta que en los últimos 800.000 años, la cantidad de CO2 no había superado las 300 partes por millón, subiendo y bajando, claro, en diferentes periodos. Lo que sí nos llama la atención de esta imagen es que en los últimos 100 años, y sobre todo los últimos 50, ha aumentado exponencialmente, llegando casi a 400 partes por millón. Claro, cuando uno ve un gráfico así y se da cuenta de lo estable que era el CO2 en la atmósfera, se asusta al ver lo alto que está actualmente. Pero si miramos este último gráfico de los últimos 600 millones de años, nos damos cuenta que al final donde estamos nosotros, la cantidad de CO2 en la atmósfera es casi mínima comparada con otros periodos de la antigüedad. Periodos como el Cámbrico, el Silúrico o el Jurásico se caracterizaban por ser ambientes altamente cálidos y con obviamente muchas cantidades de gases de efecto invernadero. Todos recordamos esa imagen de los dinosaurios que están plagados prácticamente en una selva tropical lleno de volcanes aportando gases de efecto invernadero a la atmósfera, con temperaturas que deben haber sido bastante más altas que las de ahora. Como dato freak, existen otros gases de efecto invernadero que también aportan mucho. El primero de ellos es el metano. El metano es casi 10 veces más fuerte que el CO2, obviamente se encuentra en menores cantidades en la atmósfera y es aportado principalmente por las deposiciones de las vacas. La industria ganadera y las vacas cuando excretan
aportan brutales cantidades de metano a la atmósfera que aportan mucho al cambio climático. Pero el gas de efecto invernadero más importante es el vapor de agua. El vapor de agua ayuda a retener esta energía que sale de la Tierra y hace las de efecto invernadero. Y vaya que hay vapor de agua en la Tierra. Lo que sí no afecta mucho al cambio climático porque esta cantidad de vapor de agua, que es lo que más retiene energía, se mantiene constante en general a través del tiempo. Por lo tanto, lo que varía y que causa que cambie el clima es la cantidad de CO2. El otro punto importante para entender el cambio climático, y se dan cuenta que entender realmente el cambio climático no es fácil, es el concepto de equilibrio. La palabra equilibrio se usa por muchos ecologistas para hablar de la naturaleza, para hablar del clima, pero realmente no se entiende bien qué es el equilibrio. Siempre se habla de que se rompe el delicado equilibrio, pero ¿realmente de qué estamos hablando? En física existen tres tipos de equilibrios: el equilibrio estable, el equilibrio inestable y el equilibrio indiferente. Voy a explicar ahora cuáles son los tres tipos de equilibrio y díganme ustedes de cuál tipo de equilibrio es la naturaleza y el sistema climático. El primero de ellos se llama equilibrio estable. Es cuando yo muevo un objeto, le aplico energía y ese objeto es capaz de volver a como estaba antes. El segundo tipo de equilibrio es el equilibrio inestable. El objeto ya está en equilibrio, pero alguna aplicación de energía que logre su inestabilidad va a hacer que este objeto cambie en sus condiciones iniciales y ya nunca vuelva a ser el mismo que antes, hasta que encuentre otro equilibrio estable. Y el tercer tipo de equilibrio es el equilibrio indiferente. Es un equilibrio que tú le aplicas energía en sus condiciones iniciales y queda tal como tú lo dejas, indiferentemente y para siempre. Y cada vez que se le aplique energía, va a cambiar. Y nunca va a tener ni un principio ni un final. Y nunca va a encontrar la estabilidad mientras se le esté aplicando energía. Pensemos en la naturaleza y en el clima ahora. Si yo cambio el clima por algo, ¿la naturaleza lucha para volver como era antes? Ni siquiera hay que pensar en el ser humano. ¿La naturaleza está haciendo algún esfuerzo de que revivan los dinosaurios? Claro que no. La naturaleza y el clima no tienen un equilibrio estable. Tampoco es inestable, es decir, que tenga unas condiciones perfectas de su origen, unas condiciones casi bíblicas, pero que por culpa de alguna aplicación de energía o la corrupción y la maldad del ser humano, se cambió esta y se llegó a un final posapocalíptico del cual ya no se puede salir. Tampoco es así. La forma de equilibrio de la naturaleza es equilibrio indiferente. Cada vez que se le aplique energía y siempre está recibiendo la energía que se emite por el sol, el clima siempre cambia. No existe un clima inicial ni un clima final. Siempre que se le esté aplicando energía a este sistema, el sistema va a ir cambiando eternamente. Lamentablemente, se nos acabó el tiempo y todavía queda mucho para decir. Así que esperemos para la parte 2 de este capítulo sobre cambio climático. Mientras tanto, los invito a suscribirse, que de verdad es importante, a comentar y nos vemos en la próxima entrega de Entre los Archivos.